Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido maestro? Te saluda el profe Fer. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la resolución ministerial 531-2021 del Ministerio de Educación que salió publicada el domingo 26 de diciembre. Esta resolución establece las disposiciones para el retorno de las clases presenciales en el 2022. La norma técnica también establece reglas para las modalidades semipresencial y a distancia. Esta nueva norma aprueba las disposiciones para el retorno a la presencialidad o semipresencialidad, así como la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022. Muy bien, hemos tratado de resumir esta resolución que consta de 52 páginas, pues al grosso modo algunas cosas que sí necesitamos conocer, pero te recomiendo que leas la resolución completa porque mencionan cosas más específicas para el trabajo interno dentro de los colegios, ¿no? Ya en un próximo video vamos a hablar específicamente de cada uno de los puntos, quizás analizando un poco o haciendo algunos comentarios desde nuestro punto de vista. ¿Ok? Quédate entonces hasta el final y aquí va el resumen de esta resolución ministerial 531 del Ministerio de Educación. Pregunta número 1. ¿Cuándo inician las clases presenciales? A ver, el Minedo decretó que las clases presenciales iniciarán entre el 1 y el 14 de marzo del 2022. Asimismo, en una primera fase, estas sesiones pedagógicas no podrán durar más de 4 horas cronológicas diarias en contextos urbanos. El retorno a las aulas tiene 3 principios centrales: seguro, flexible y descentralizado. El gobierno priorizará la presencialidad progresiva de acuerdo con las condiciones de cada institución educativa. Bueno, quiere decir que obviamente en la zona urbana solamente se va a tener 4 horas cronológicas de clase, mientras en las zonas rurales pues va a ser regular, o sea, normal, las clases normales, no pasa nada en las zonas rurales. ¿Ok? Ahora, obviamente, me imagino yo que en los colegios privados arrancarán, pues, ¿no? El 1 de marzo arrancan las clases y en los colegios estatales, pues, habrá un par de semanas de trabajo pedagógico con los docentes, el cual, después de esas 2 semanas, arrancarán las clases con los estudiantes. ¿Ok? Entonces, más o menos, esta es una reflexión con respecto a este primer punto. Seguimos con el siguiente punto. ¿Cómo serán las clases semipresenciales? ¿Cómo serán estas clases? Dice, el servicio educativo semipresencial combina elementos de trabajo a distancia y presencial. Esta modalidad cubrirá 5 días de clase a la semana. El horario se determina a partir de las características y condiciones de las instituciones educativas. Bueno, combina trabajo a distancia y presencial. Esto quiere decir que va a ser semipresencial, ¿correcto? Van a ir los chicos al colegio, estarán allí, harán los trabajos repetidos con los docentes, respetando siempre el distanciamiento, luego retornarán a la casa y dentro de la casa pues seguirán trabajando en el modo virtual. Entonces, ahí como que tenemos que organizarnos, ¿no? La parte directiva con los docentes y la comunidad, pues para poder organizar adecuadamente esta semipresencialidad que se busca, ¿no? Y dicen que será progresivo también, o sea, imagino que más adelante, pasados los meses, pues se irá mejorando y se irá incrementando quizás el porcentaje de la semipresencialidad, pues, ¿no? Entonces esperemos que se reduzca y que al final todo sea presencial absolutamente, porque esto sí rompe la cabeza y obviamente tenemos que buscar las mejores alternativas, ¿no? Hay colegios con un solo turno, colegios con 2 turnos, colegios con pocos estudiantes, colegios con muchos estudiantes dentro de cada salón. Entonces como que ahí hay que pensarlo mejor, hay que pensarlo bien y qué cosa y cómo distribuir esos horarios que pues obviamente van a ayudar al estudiante a recuperar pues todo el tiempo perdido en pandemia. Obviamente dentro de lo presencial, pues, ¿no? ¿El regreso a clases es voluntario? Pregunta. Entonces, de acuerdo al Minedo y a esta resolución, el retorno a clases es obligatorio. No es voluntario, es obligatorio. Sin embargo, los alumnos que presenten alguna comorbilidad o estado de salud delicado podrán optar por una educación virtual previa presentación de una declaración jurada. Entonces esto está claro, ¿no? Para los papitos que obviamente sus hijos tienen algunos problemas, pues obviamente presentar su declaración jurada para que puedan llevar esa educación virtual. Y no se olviden, las clases ahora son obligatorias. ¿Cuáles serán los protocolos de bioseguridad en las clases presenciales? ¿Los docentes y auxiliares deberán estar vacunados? A ver,
Esta resolución ordena que todo el personal de los colegios retornen al trabajo presencial con las dosis de vacunación completa. O sea, las 2 dosis. Ok, no son 3, son 2 dosis de vacunación completa y de acuerdo a las 2 dosis tienes tu carnet de vacunación, correcto, ya sea virtual o física. El personal docente y no docente debe mostrar de forma obligatoria el carnet de vacunación con ambas dosis para la asistencia a la institución educativa o programa educativo. Asimismo, remarca otras 5 condiciones básicas de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles son esas? A ver, mantener la distancia mínima de 1 metro en todas las direcciones del cuerpo. Obviamente, dentro de las clases el estudiante tiene que tener 1 metro de distancia, ¿no? Como radio, ¿no? Alrededor de su cuerpo. Y no, obviamente nosotros como docentes también, pues, ¿no? Mantener las puertas y ventanas siempre abiertas para asegurar la ventilación natural adecuada, con excepción de las instituciones educativas ubicadas en zonas de climas fríos, por supuesto, ¿no? Respetar el aforo máximo establecido para cada espacio. Obviamente no te dan el aforo, pero uno sabe qué cantidad de carpetas ingresa en cada salón, ¿correcto? En cada aula. Y esa es la cantidad y ese es el aforo máximo permitido, pues, ¿no? No compartir ni intercambiar materiales ni mascarilla. Esto es importante. Siempre el acompañamiento a nuestros estudiantes para que no hagan eso. Ahora, dice claramente intercambiar materiales. Quiere decir ese préstamo de lapicero, borrador y otros. No hay ese intercambio de materiales. Monitorear las condiciones de salud de manera permanente. En caso de identificarse sintomatología asociada a la COVID-19, se debe reportar. Eso de monitorear la condición de salud de manera permanente, dice un acápite que se debe reportar de manera mensual, ya sea la dirección o a quien haga a su vez ese cargo, pues ya los profesores de aula o quizás los tutores, reportar de manera mensual cómo ven, ¿no? El panorama del salón y quienes tienen algún tipo de problemas de salud, o sea, esos rasgos que te dicen que puede tener COVID, ¿no? Dolor de garganta, resfrío y otras cosas más, fiebre, esos detalles de reportarse de manera mensual. Ahora, si en el aula de clase presenciales o semipresenciales se detecta un caso positivo de COVID, todo el grupo cumplirá 14 días de cuarentena. Ojo, acá también importante, o sea, habla de todo el grupo, o sea, todo el salón, no habla de todo el colegio. ¿Ok? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Por eso es que se sugiere, la norma sugiere, ¿no? De acuerdo al MINSA, sugiere que los grupos pues sean diferenciados, ¿no? Sus espacios de descanso sean diferenciados. ¿Ok? Bueno, si hay espacio de descanso también tendrían que ser diferenciados para que no se puedan aglomerar o juntar con el resto de estudiantes. Entonces ahí también es otra rompedera de cabeza de cómo hacerlo para evitar el contacto, ¿cierto? Porque si hay contacto con otros estudiantes, entonces aquí ya no se cumple el hecho de que solamente el salón, sino tiene que ser todo o parte con quien ha tenido contacto ese estudiante. Por esa razón, simplemente se trabaja con el grupo, ¿ok? Muy bien, entonces esto es importante y pues te invito a seguir leyendo pues esta resolución ministerial 531 que consta de 52 hojas. Ahora, ¿los niños deberán tener carnet de vacunación? Bueno, el ministro de Salud confirmó que no requerirán de manera obligatoria el carnet de vacunación a los estudiantes que retornen a las clases presenciales. Importante eso, cuidado. Ahora, anunciaron que la vacunación de los niños cuyas edades oscilan entre los 5 y 11 años, se iniciará a mediados de enero del 2022. Qué importante. Sin embargo, sí recomiendan, ojo, y acá la palabra, recomiendan inmunizar a los menores de edad para evitar casos graves de la enfermedad y reducir la propagación del coronavirus. Entonces, acá, pregunta, ¿los niños deberán tener carnet de educación? No es una obligación, correcto, pueden ir al colegio sin ese carnet de vacunación. Pero obviamente el MINSA recomienda, ¿no? Inmunizar a los menores de edad. Entonces es un tema ya más de toma de decisión de los padres de familia. Entonces esperemos que todo fluya de manera correcta y que esta variante Omicron, pues obviamente baje, ¿no? Y no aumente en el pasar de los meses, ¿no? Eso es importante también porque puede cambiar muchas cosas con respecto a esta resolución. Ahora, algo importante también que se ha estado mencionando y hay algunas confusiones aquí. Los kioscos y cafeterías cerrados. Los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados. Estos establecimientos no podrán brindar servicios durante la emergencia sanitaria. El uso de comedores solo será permitido en los modelos de servicio educativo como residencias. En estos casos deberán respetar los aforos máximos y la distancia social. En ámbitos rurales, cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar. Para ello se guardará una distancia física de 2 metros
en un espacio abierto con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. En este proceso no se deben compartir alimentos ni utensilios. Ojo acá, dos cosas importantes. Solo para el ámbito rural van a consumir alimentos, van a llevar alimentos. Ojo, en la norma está claro, o sea, no han habido noticieros en el cual han estado mencionando que sí pueden llevar alimentos. O sea, el detalle está que no se saquen la mascarilla los chicos mientras estén en las aulas. Al sacarse la mascarilla, pues obviamente iban a ingerir alimentos. Entonces, ahí hay una discusión en ese sentido, pues que los chicos tienen que alimentarse, por supuesto, pues no. Entonces, quizás este punto quizás varíe en el transcurso de los meses, en enero y febrero, y quizás salga algo, ¿no? En una segunda fase salga algo que cambie quizás esta situación. Pero obviamente ya por el momento solo está permitido para el ámbito rural el hecho de consumir alimentos que traigan de su hogar y que tengan una distancia de 2 metros en un espacio abierto. Dice acá, con acompañamiento de un docente, como parte de una hora pedagógica. Ojo, ese consumo de alimentos es parte de una hora pedagógica, que no es que sea el recreo. ¿Ok? Es como parte de una hora pedagógica. Entonces, ahí hay que manejarlo, ver el tema de los horarios. Entonces, por eso los invito a seguir leyendo esta resolución ministerial 531, ¿no? De que consta de 52 hojas. Así que a ser más específicos en ese punto. ¿Qué condiciones de bioseguridad deben cumplir las escuelas? A ver, algo importante acá. Según lo establecido por el MINSA, toda institución o programa educativo debe asegurar el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad establecidos por la norma técnica. O sea, debe haber ventilación. Se debe asegurar que todos los ambientes del local educativo tengan ventilación natural adecuada y se mantengan las ventanas y puertas abiertas para asegurar la circulación del aire. Es recomendable priorizar las actividades en espacios abiertos. Punto 2. Distanciamiento físico. A partir del distanciamiento físico de 1 metro, se debe calcular el aforo máximo de cada espacio y organizar el mobiliario para que las y los estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades. ¿Ok? Entonces, ahí hay algunos puntos sobre las condiciones de bioseguridad que se deben cumplir. Pues no hay otras cosas más que ya vamos a ir mencionando poco a poco. Otra pregunta, sino el lavado y desinfección de manos en las escuelas. También se habla de ello. Entonces, obviamente, se tiene que acomodar en función a esto, lo que se menciona, dentro de las instituciones. Pues, ¿no? Entonces, todas las instituciones educativas deben implementar estaciones de lavado o desinfección de manos. Los mismos que deberán ser ubicados cerca de la puerta de ingreso en un espacio abierto. Además, se debe contar con agua y jabón, así como papel toalla y contenedor de desechos o tachos. En el caso de los locales educativos que no cuenten con abastecimiento de agua potable, el agua debe ser almacenada en recipientes con tapa hermética y tratada con la aplicación de 2 gotas de lejía por cada litro de agua. Las escuelas también deben contar con un dispensador de alcohol en gel o líquido al 70% de concentración. Y acá algo muy importante sobre ese dispensador. Debe estar protegido del sol y no debe estar cerca de fuentes de calor, pues el contenido es inflamable. Tampoco se debe perforar la tapa y dejar abierto el contenedor, ya que la evaporación del alcohol reduce sus propiedades antisépticas y desinfectantes. Esto es algo importante, pues no dejar el alcohol ahí, que esté bajo el sol y al final pues de nada va a servir porque no va a ayudar a desinfectar. Entonces, listo, lo tenemos claro entonces, señores directores, estimados docentes. Es importante pues organizar bien en esta parte de las 2 semanas de trabajo pedagógico quizás, o quizás antes, ¿no? Dar de nuestro tiempo en el mes de febrero para organizar el colegio. Bueno, ya se está hablando de que ya arranca en el mes de enero, pues, ¿no? El personal administrativo, los directores, los directivos, pues ya arrancan justamente para condicionar el colegio y tener todo pues organizado, ¿no? Esperemos que todos cumplan y tengan a la mano pues obviamente toda esta implementación que se busca para el lavado y desinfección de manos en las escuelas. El uso de mascarilla tiene que ser obligatorio, mencionan acá. Entonces fue establecido como obligatorio para ingresar y permanecer en las aulas. Por eso dice, ¿no? Para ingresar y permanecer en las aulas. Por eso es que no se pueden sacar las mascarillas. Por eso el tema de los alimentos, ¿no? Ahí entra en contradicción con el tema de los alimentos, ¿no? No sacarse las mascarillas. Por eso solamente funciona para la zona rural. Se debe utilizar en todo momento mascarillas que tengan buena capacidad de filtración y ajuste del rostro.
Los alumnos, docentes y personal administrativo pueden usar una mascarilla KN95 o doble mascarilla, una quirúrgica de 3 pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria. Al colocarse la mascarilla deben asegurarse de cubrir la boca y la nariz sin dejar espacios entre la mascarilla y el rostro. Bueno, esto es importante porque ya saben, si a nosotros mismos como adultos se nos cae la mascarilla y estamos ahí mostrando al aire nuestra nariz, pues imagínate los estudiantes, los pequeños, ¿no? Que tienen la mascarilla y que las mascarillas en realidad son de un solo tamaño y son más grandes que su rostro, pues obviamente se les va a caer. Entonces, esos pequeños detalles, al momento de iniciar las clases tenemos que organizarnos para poder hablar sobre el uso de mascarilla, o sea, hacer una introducción, una bienvenida, que eso también habla justamente de la resolución 531, y hablar sobre todos ellos, ¿no? De los protocolos, de por qué es importante el distanciamiento, por qué es importante el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el uso del gel, el alcohol. Entonces, todo eso es importante y pues obviamente acá se resalta mucho el uso de mascarilla. Entonces, ayudar a los estudiantes a que tengan las mascarillas adecuadas y a la medida, pues, ¿no? Entonces, para que no se les vaya a caer. Importante eso, mis estimados colegas. El consumo de alimentos. Bueno, acá está justamente lo que decía, ¿no? Kioscos cerrados, consumo de alimentos. A ver, cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de 2 metros, en un espacio abierto con acompañamiento de un docente como parte de una hora pedagógica. Esto aplica para ámbitos rurales en la primera fase, mientras que las siguientes fases serán comunicadas por el Ministerio de Educación. Claro, quiere decir que obviamente, bueno, en esta primera etapa, pues solamente para los rurales, pero ya me imagino yo, arrancando marzo, abril, seguramente ahí indicarán que para las zonas urbanas, pues se aplicará también de esta misma manera, pues no, pero vayamos pues organizándonos para poder tener esos espacios adecuados como lo tienen las zonas rurales, ¿no? De 2 metros de distancia, ¿no? Y las diferencias entre grupos de estudiantes, ¿no? La norma también estableció que los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados sin brindar servicio durante la emergencia sanitaria. Solo funcionarán en los casos de los modelos de servicio educativo. Bueno, esto ya fue mencionado. Entonces quiere decir, bueno, también me preocupan los docentes, ¿no? Hay docentes que almuerzan dentro de los colegios. Quizás ahora con este tema de dictar 4 horas, de trabajar 4 horas dentro del colegio, quizás algunos están optando por trabajar un grupo en la mañana, un grupo en la tarde. Entonces, el espacio del almuerzo, si no hay kiosco, no hay cafetería, no hay comedores, entonces el docente va a tener que salir, ¿no? Esperemos que en la zona donde se encuentran, pues obviamente tengan los espacios adecuados o los lugares adecuados para poder almorzar, ¿no? Para poder continuar con el trabajo docente. Entonces, esto de los kioscos, cafetería, comedores, como que jalado de los pelos porque, pues sí, los restaurantes están abiertos, ¿no? Los centros comerciales están abiertos. Y hay otra infinidad de locales más que han sido aperturados. Y miren la cantidad de personas que ingresan allí. Entonces, creo que es ilógico. Bueno, en mi caso, ¿no? Un caso particular, ¿no? En mi opinión, pues deberían, ¿no? Estar abiertos al menos una cafetería, los comedores, ¿no? Respetando siempre esos espacios, ¿no? Si es que se diera, ¿no? Pues eso es la condición que es importante, ¿no? Hacer ese trabajo de acondicionamiento en los colegios. En el caso de los alimentos de Caliwarma, estos no deben ser preparados en la institución educativa, sino consumidos en los hogares de los niños. Para ello serán entregados previamente a sus tutores. Bueno, esto ya está, pues, ¿no? El procedimiento es entregar los alimentos con respecto al tema de Caliwarma, pues, ¿no? Entonces, claramente está, pues, ¿no? Como no se pueden consumir alimentos, se tienen que entregar y esos van a ser, pues, consumidos en sus hogares. Bueno, creo que hasta aquí hemos hecho un resumen de lo que habla esta resolución ministerial 531 del 2021. Y bueno, pues estaremos al pendiente de otros detalles más. Ya no te olvides que vamos a hablar sobre esta resolución ya de sus 52 páginas, ¿no? Vamos a ir desmenuzando punto por punto porque habla de muchos aspectos más específicamente. Así es que quédate en el canal, suscríbete y dame un like. Nos vemos.